Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar donde se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a otra entrega de este podcast. En el día de hoy vamos a hablar con una historiadora, Lina Margarita Espitia. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Hernán, muchas gracias por tu invitación. Bien Lina, bienvenida. Lina es historiadora de la Universidad Autónoma de Colombia, con maestría en archivística, histórica y memoria de la Pontificia Universidad Javeriana. Gran parte de su experiencia profesional ha estado enfocada en el sector editorial, específicamente en la gestión y edición de revistas científicas, y sus intereses de investigación se han enfocado principalmente en la historia social y política del siglo XX en Colombia y en la búsqueda y hallazgo de nuevas fuentes que permitan su conocimiento más integral. Entonces, me parece un enfoque muy interesante, sobre todo a la luz de lo que este podcast persigue, y es precisamente mirar el valor de la historia, ¿no? Para explicar acontecimientos en determinado punto del tiempo. En este episodio vamos a hablar de algo, digamos, no muy común en la historia, sobre las guerrillas en Colombia, sobre una guerrilla, digamos, que en los últimos años ha cobrado mucha actualidad, y es porque tenemos un presidente, ¿cierto?, que participó en una guerrilla, y porque este año se celebraron 50 años de la fundación de la guerrilla del M-19, pero no vamos a hablar de la historia del M-19, pero sí vamos a hablar de algo que me parece interesante, y por eso nuestra invitada, que ha hecho un trabajo sobre el valor de uno de los medios de comunicación que utilizó esta guerrilla en su momento. Una guerrilla que fue muy sui generis, que tenía otro tipo de conformación, ¿sí? No era una guerrilla campesina como la de las FARC, era una guerrilla además que surgía de una circunstancia histórica como las elecciones de 1970 de Rojas Pinilla, la NAPO, que nace por un sector de la NAPO, ¿no?, que se llaman los comuneros, ¿no? Tiene confluencia de varios sectores y pues obviamente uno de los más conocidos es el sector proveniente de la NAPO. Lina hace un trabajo de maestría que se llama Producción Comunicativa Insurgente como fuente para la investigación histórica. Acá vemos desde el título que de lo que vamos a hablar es precisamente del valor que a través de la investigación Lina ha encontrado en determinadas fuentes de información, en este caso un boletín que se llama Oiga Hermano. Entonces, para introducir ese episodio, pues dar ese contexto, además pues aprovechando que este episodio sale en agosto del 2024, pues en agosto del 2024, el 24 de agosto de 1984, hace 40 años, se cumple también, y de eso también vamos a hablar mucho, 40 años de la firma o el acuerdo de cese al fuego entre la guerrilla del M-19 y el gobierno de Belisario Betancur, ¿no? Que eso es algo que uno no encuentra mucho en la historia sobre el M-19, es fundamental, sobre todo cuando se habla del M-19 se habla del proceso exitoso que firmó en 1990 en cabeza de Carlos Pizarro León Gómez, después la constituyente del 91, pero digamos que uno de los puntos grises de la historia de los diálogos de paz en Colombia pasan por el gobierno de Belisario Betancur y una especie de traición que se le hace a un acuerdo con esta guerrilla, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar más, vamos a conversar con Lina. Lina, cuéntanos, antes de hablar del tema de este boletín, de esa parte de los diálogos de paz del 84, ¿cuál es la importancia, tú que eres historiadora, tú que trabajas archivística, cuál es la importancia de las fuentes de información para la memoria histórica? Bueno, Hernán, primero que todo, mil gracias por tu invitación, por este espacio. Bueno, como lo mencionabas, digamos que mi interés desde lo investigativo ha estado muy cercano a los temas del siglo XX, historia del siglo XX en Colombia. Y el siglo XX justamente es un periodo en el que la cantidad de fuentes disponible es muy interesante, ¿no? Que es un espacio en el que tenemos la posibilidad, ¿no?, de explorar multiplicidad de fuentes, y a veces justamente de la cantidad que existe quizá no llegamos a profundizar, ¿no? Es interesante, digamos, buscar como caminos a esas fuentes que no son tradicionales, ¿no? Digamos, las fuentes, siempre que pensamos en fuentes de historia, quizá pensamos en fuentes institucionales, ¿no? Todo lo que está justamente resguardado en los archivos generales de la nación, en, digamos, este tipo de archivos institucionales, y a veces, aunque obviamente es un material de mucha importancia, de mucho valor, que también tiene muchísimo por explorar y muchísimo por trabajar, quizá no abrimos lo suficiente la perspectiva para revisar
de esa gran cantidad de fuentes disponibles, ¿qué elementos todavía no hemos abordado, no hemos trabajado? Obviamente eso tiene un componente adicional, y es que buscar esas nuevas alternativas hace que haya un trabajo adicional desde lo interdisciplinar, ¿no? O sea, en historia quizás estamos muy acostumbrados a tener las fuentes, ir a consultarlas, ¿no? Como un trabajo quizá muy pasivo, pero es interesante revisar y, digamos, emprender nuevos caminos hacia que desde la historia, y como historiadores tenemos la posibilidad de encontrar nuevas fuentes, de hacerles unos tratamientos interdisciplinares, justamente para encontrar esa nueva información que nos ayude a dar explicaciones cada vez más integrales sobre fenómenos que estemos trabajando o abordando. Y eso también va muy de la mano con la preocupación de no solo encontrar fuentes para trabajar nosotros y dar nuestras explicaciones, sino también para ponerlas al servicio de otros profesionales, ¿no? Que eso también me parece que es un elemento que vale mucho la pena destacar, que no es solo conseguir fuentes para que podamos trabajar en nuestros intereses de investigación, sino también pensar en esa idea de ponerla al servicio de otros investigadores y también de la población en general que pues pueda estar interesada en alguno de los temas que nosotros trabajemos. Listo, yo a través de la lectura de tu trabajo, descubriendo, digamos, el sentido de tu investigación, veo precisamente, y por eso te hacía la pregunta, tú le estás dando sentido a una fuente de información que puede pasar desapercibida, ¿no? Si no hay un interés, y pues digamos que eso sí le va a servir a otros sectores de la sociedad, a otros historiadores, a la educación. Entonces me parece también fundamental pues reconocer la importancia precisamente de esa investigación sobre algunos archivos, sobre algunos documentos. En este caso, pues tú te preocupas, te interesas por un boletín informativo que a partir de 1985 empieza a sacar la guerrilla en su momento llamada el M19, el M o Movimiento 19 de Abril, ¿no? Todas las connotaciones que le dan. Y ese boletín se llama Oiga Hermano. Entonces cuéntanos, en este podcast pillemos, ¿qué es Oiga Hermano? Cuéntanos, ¿qué es ese boletín? Bueno, digamos que hablar de Oiga Hermano es hablar de un elemento muy importante dentro de la idea comunicativa del M19. Es importante, digamos, contextualizar en el sentido que para lo que tú decías, digamos, el M19 fue una guerrilla sui generis en su momento. Y esa nueva, digamos, perspectiva que ofreció estuvo marcado por varios elementos. Uno, como lo decías, es la idea de llevar el conflicto, pues de sacarlo pues de lo rural y llevarlo a las ciudades, ¿no? Entonces eso ya es un primer hito que hace que ciudades como Bogotá, como Cali se vuelvan ejes de acción y de organización, ¿no? Y otro de los elementos a tener en cuenta es cómo el aspecto comunicativo fue fundamental y cómo lo tenían, digamos, incorporado dentro de su estrategia de lucha, muy marcado, por ejemplo, por el sendero que dio al respecto Bateman, ¿no? Bateman, para él la comunicación era un elemento fundamental en el sentido que aportaba a un vínculo directo de la guerrilla con la población, ¿no? Saberse comunicar efectivamente con la población hacía que el mensaje y la propuesta de la guerrilla pues tuvieron el alcance que se necesitaba desde lo político, y eso pasaba por una comunicación efectiva desde el lenguaje sencillo, sí, desde una cercanía que pues vemos, ¿no? Si revisamos la trayectoria del M, vemos que realmente fue una estrategia muy exitosa. Entonces, este tema comunicativo, además de la idea, estuvo, digamos, materializado, ¿no? En una estructura comunicativa que abordó como muchos elementos. Entonces, ellos tenían una estructura, pues esto es un tema que obviamente todavía está por investigar, ¿no? Esto es un primer acercamiento, pero digamos de lo que encontré, esta estructura estuvo enfocada en una comunicación interna, pues de elementos que se produjeron para la comunicación dentro de la militancia, y sobre todo una comunicación externa, ¿no? que es esta producción que estaba pensada para informar, para comunicar con la gente, para conectar con la gente. Dentro de toda esta estructura comunicativa nace en 1985 una agencia de noticias llamada Oiga Hermano, que nace con la intención en un momento específico que fue la firma de los acuerdos de cese al fuego en 1984, nace con la idea de dar una perspectiva propia sobre justamente ese momento de la historia, y nace con esa perspectiva de comunicar
con un lenguaje ya muy profesional, ¿no? Por eso se crea como agencia de noticias, comunicar qué era lo que pasaba en ese momento con ese proceso de negociación y este tema del cese al fuego. Nace la agencia de prensa y la agencia de prensa tiene como su producto estrella el boletín Oiga Hermano, que nace en 1985 y dentro del rastreo, digamos, que hice dentro de mi investigación, pues alcancé a encontrar ediciones hasta 1987. Y la idea de este producto básicamente era brindar información con un lenguaje muy desde lo periodístico. De hecho, estaba pensado para ser distribuido dentro de los medios, dando una perspectiva muy propia de lo que pasaba en ese momento, complementada con otro tipo de información. Digamos que con el tiempo se fue ampliando el tipo de información que se fue publicando y es básicamente, digamos, ese producto estrella para un momento como muy específico dentro de la trayectoria de esta guerrilla. Lina, cuando yo te escucho y pues leyendo también tu texto, pensaba un poco como que en ese momento histórico muy distinto al actual, hace 40 años, pues esa guerrilla se piensa también como crear en términos periodísticos una alternativa de información distinta a los medios tradicionales, ¿no? Que también digamos que ahí hay una importancia, ¿no? En desarrollo de este tipo de trabajo, ¿no? Hacer una agencia, por ejemplo. Exacto, digamos que se piensa la agencia como una alternativa a los medios tradicionales, ¿no? Para ese momento, evidentemente, pues el internet todavía no estaba, entonces la información, podemos decir, estaba monopolizada por los medios tradicionales. Obviamente, como siempre, hay elementos alternativos, entonces, por ejemplo, dentro de esa estructura comunicativa, el M19 tuvo vínculos con medios alternativos como la revista Alternativa. Sí. Que digamos que fue otro elemento de comunicación que tuvieron, pero la agencia se crea así, con una idea muy clara de hacer ese contrapeso, ¿no? Informativo, de combatir. Porque, perdóname el paréntesis, siempre ha existido la desinformación finalmente, ¿no? Sí. O la versión particular de cada quien. Cambian los formatos, sí, ¿no? Cambian los formatos, pero sí, la idea de desinformación ha estado ahí presente. Y esa fue como una de las perspectivas que se trabajaron desde la creación de Oiga Hermano, que fue combatir esa versión única de los hechos, ¿no? Presentar una versión propia, muy desde el lenguaje periodístico, pero sí con esa idea de contrainformación y con esa idea de contrapeso a los medios pues tradicionales. Claro, digamos que tú hablabas ahorita de Jaime Bateman y de sus inicios del M y uno no puede dejar pasar como esa campaña de expectativa que hicieron en su momento los medios de comunicación, ¿no? Publicando avisos sobre el M19 y nadie sabía que era el M19, si era un purgante, si era, no sé, una empresa de comida, bueno, que se venía, que no sé qué, que aparecía. Y bueno, digamos que eso es parte también de una intención previa que tenían clarísima. Sí, digamos que ese es otro punto que deja ver mucho la importancia de la comunicación. Claro, dentro de la propuesta hacer, por ejemplo, pensarse, ¿no? Una campaña de lanzamiento que fue ese tema de los avisos en los periódicos tradicionales. Luego, pues bueno, obviamente viene acompañado de las acciones como el robo de la espada de Bolívar. Bueno, digamos que esa idea de impactar en los medios fue uno de los elementos como fundantes, como estar presente en la opinión pública, ¿no? A partir de ganar visibilización, ¿no? Total. Sí, en su momento. Y luego pues ya se fue complejizando en el sentido de encontrar estos espacios, de crear estos espacios de comunicación propia, pues para dar esa perspectiva como desde adentro, pues. Entonces, Oiga Hermano es un boletín de una agencia llamada Oiga Hermano del M19. ¿Listo? El objetivo era mejorar tener un medio de comunicación alternativo. Sí, presentar, tener ese peso contrainformativo versus en una coyuntura tan específica como fueron esos acuerdos de cese al fuego y todo lo que estaba pasando, digamos, dentro de ese proceso, tener una alternativa informativa a esos hechos, esos acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Porque ya ahí habían pasado aproximadamente 12 años desde la fundación de esta guerrilla, ¿no? Del movimiento 19 de abril. Buenas, yo soy Juan Carlos Sánchez, baterista de Nicolás y los Fumadores, y paso a invitarlos a que escuchen este episodio de Cipilla Podcast, a que se culturicen y se instruyan con este podcast. Un saludito a todos los seguidores de Cipilla. Ahí nos pillamos. Vamos a ir articulando
el objetivo y los contenidos de ese boletín con el hecho histórico, ¿no? Que son esos diálogos. Pero antes de llegar allá, yo también quisiera saber cómo llega, pues un historiador a eso, pues seguramente porque hay una preocupación por la memoria, sí, pero ¿cómo llegaste precisamente a ese documento, a esa idea, a configurar? Porque realmente uno sí sabe que el M19 tuvo un manejo publicitario con una intencionalidad, pero digamos que estos son cuestiones que sí se van pasando en términos como de el modo de operar de una guerrilla, ¿cierto? Porque esto hace parte de la historia de una guerrilla, como lo hemos mencionado, muy particular por la forma como nace, porque fue una guerrilla urbana, porque quiso hacer un trabajo de masas bastante particular, distinto a lo que se daba en aquel momento. ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿Cómo llegas a ese boletín, a esa agencia? Bueno, como te decía, mi preocupación desde investigación siempre ha estado centrada en el siglo XX. Entonces, uno de los temas que más me ha interesado desde el pregrado ha sido justamente el tema del M19. Para el pregrado pues no lo trabajé otro tema también vinculado con archivos, pero digamos desde otra perspectiva. Ya para la maestría, obviamente la maestría tiene ese componente de archivística histórica, entonces quise como conjugar mis intereses de investigación desde la historia con ese componente de archivística, sumándole lo que te mencionaba ahorita y de la idea de poner al servicio de otros investigadores y de la comunidad pues una nueva fuente de información. Yo llego al boletín conociendo previamente una iniciativa de memoria. Ok, ¿cuál? Es un blog, se llama Oiga Hermano Hermana, que es manejado por Gustavo Guzmán, que él es un ex integrante del M19. Es un blog, es una iniciativa virtual. ¿Funciona todavía? Funciona. Y digamos que su iniciativa ha estado alrededor de tener digitalizado mucho del material que se produjo dentro de la trayectoria del M19 y pues está publicado en internet. Entonces, ¿y tú llegaste a ese blog por casualidades? Sí, yo para el pregrado estuve adelantando pues digamos una investigación obviamente de una envergadura mucho más pequeña, pero haciendo como todo mi trabajo de revisión del estado del arte, como de las fuentes disponibles. Llego al blog de Gustavo y encuentro material súper valioso. Entonces en su momento pues digamos pude trabajar y encontrar fuentes para el trabajo que estaba haciendo, pero pues siempre me pareció una iniciativa muy valiosa, porque además es un tema independiente, ¿no? O sea, él no lleva a cabo esto desde una iniciativa muy propia. Entonces ya con el tiempo pues obviamente lo seguí consultando como fuente, pero ya cuando tuve que plantearme como mi idea de trabajo de grado, además estábamos en momentos de pandemia, entonces había que buscar como una alternativa digamos desde lo digital que me permitiera hacer un trabajo interesante, valioso, pero pues con las fuentes al alcance. Entonces consulto el blog de Gustavo y me doy cuenta que ha publicado una serie de boletines. Le hago el rastreo y me doy cuenta que es un número importante, es una publicación importante. Le pregunto a él como que sabe al respecto, me da como información y haciendo el rastreo me doy cuenta que hay un número importante de material y digo pues qué interesante. Lo busqué, o sea, encontré el blog, encontré el boletín y traté de buscar si había sido utilizado como fuente en algún trabajo reciente. Buenísimo. Y no, digamos que no encontré como un desarrollo. Quizá en una tesis muy interesante que hicieron los chicos de la Universidad del Valle estaba mencionado, pero pues no como a profundidad. Entonces digo, bueno, es una fuente muy interesante en un momento muy importante, pues ¿por qué no hacer como el trabajo de recopilación, de revisión, de descripción y ponerla pues al servicio de la comunidad? Entonces digamos es la forma en la que aterrizo en este material y ya como con esa perspectiva de que digamos como identificando el valor que puede tener como fuente histórica es que me decido a plantear el proyecto alrededor de eso, de hacer un inventario, de hacer esa descripción, porque a veces no basta con el inventario. Obviamente desde la perspectiva del investigador tú necesitas un poco más de detalle, ¿no? Saber qué encuentras ahí. Entonces a veces eso es algo de lo que los historiadores no nos ocupamos mucho, lo dejamos quizá mucho a los archivistas, pero nuestro ojo investigador digamos que puede dar más detalles o puede identificar elementos que pueden ser muy claves, obviamente sin desconocer el trabajo de los archivistas, que es súper fundamental, pero pues esa confluencia de las dos experticias hace que pueda tener uno como investigador una información de mucho valor, y esa realmente fue como la idea que
proyecté y que concreté pues como al final con este trabajo. Bien. Tú acabas de mencionar algo que pues quisiera de pronto que ampliáramos, y es que le encuentras un valor a este boletín. Oiga, hermano, ¿cuál sería ese valor en términos de memoria, de historia, para darle, dices tú, prestar un servicio a la comunidad, dijiste? Como sí, ponerlo al servicio. Ponerlo al servicio de la comunidad. ¿Cuál es ese valor histórico que, digamos, cualquier persona que escuche este podcast como que lo descubra, lo entienda? ¿Cuál es la importancia? Bueno, el primer valor, digamos que dentro de ese valor histórico hay varios elementos. El primer elemento es, pues obviamente es una producción comunicativa de una guerrilla. También haciendo como el rastreo, no es mucho lo que se encuentra al respecto. O sea, digamos que quizá no tenemos muy en la mente que una organización insurgente, una guerrilla, pues también puede tener una producción documental. O sea, en este caso, obviamente yo me enfoco en lo comunicativo, pero una guerrilla puede y tiene, y en cualquier parte del mundo debe tener una producción documental que quizá no se explora, ¿no? Y que puede ser muy interesante de revisar, pues en la medida de las posibilidades, ¿no? Obviamente no va a estar como tan al alcance de los investigadores, pero que hay, digamos, intrínseco en esa producción documental ya hay un valor histórico, ¿no? Para conocer estas organizaciones desde adentro. Y el boletín específico, pues, digamos, la forma en la que se registran muchos hechos, ¿no? O sea, habla de la guerrilla como tal, pero también cuando tú exploras el contenido y profundizas, encuentras que hay publicaciones de otros temas que te dan una nueva perspectiva, digamos, no súper amplia, pero sí una forma de referirse a hechos y acontecimientos de un momento muy, muy específico. Entonces ahí, digamos, que se valora también el tema de la contrainformación y de un elemento más que puede uno integrar dentro de la investigación de la historia de Colombia en ese sentido. Entonces, y el valor como de la iniciativa, lo que mencionábamos ahorita. Obviamente el tema comunicativo en el LM es mucho más fuerte, entonces conocer y revisar a profundidad, a detalle, una de esas producciones específicas, uno de esos productos específicos. Por ejemplo, obviamente desde mi trabajo no lo alcanzo a hacer, pero pues puede hacer un trabajo súper interesante desde el análisis del discurso, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que tú encuentras, yo leo tu investigación y veo la recopilación, por ejemplo, de temáticas, ¿cierto? De secciones del boletín, como la frecuencia de publicación, que realmente yo pienso también como seguidor de la historia, como lector de la historia, que pues nos da otra perspectiva sobre los hechos, ¿no? Porque uno también el acceso que tiene, si es solamente el libro de historia que nos menciona en 5 o 7 renglones, que en 1984 hubo un cese al fuego, ¿sí? Y queda uno así, pero cuando uno se encuentra este tipo de boletines, este tipo de información que le permite precisamente a uno entender otra dimensión de la historia, ¿cierto? La complejidad también, porque yo lo que encuentro es un nivel de complejidad importante en la información que se da en estos boletines, sobre todo por lo que pasa, ¿no? Que es ese contexto histórico que queremos abordar más adelante sobre el M-19. Y que tú pues señalas pues finalmente que lo comunicativo es fundamental en tu investigación, ¿no? Como descubrir, de retomar esto que nadie lo había hecho, ¿no? Sí, digamos que no, o sea, es muy claro que esa parte comunicativa en ellos es muy importante y pues ahí existen avances investigativos en el sentido de por ejemplo, los temas de la campaña de expectativa, de estos hechos como con mucho impacto dentro de los medios nacional, pero esa profundización en la producción comunicativa pues es todavía un camino por recorrer. Obviamente esto es como un primer paso en ese sentido, y eso es lo interesante de ver que hay mucho todavía por explorar, porque como que lo que tú dices, o sea, en historia, y esto digamos que es muy importante revisarlo, uno no busca verdades, ¿no? Uno en historia no busca verdades, porque hablar de verdad obviamente es muy complicado. Uno lo que construye y a lo que debería apuntarle es a construir explicaciones, ¿no? Y esas explicaciones obviamente se van a hacer mucho más complejas, pero no complejas desde lo difícil, sino complejas desde lo rico del material, por ejemplo, que se pueda explorar. Entonces, complejizar esas explicaciones es siempre buscar más elementos que nos ayuden a encadenar, ¿no? A contrastar y a hacer mucho más profundas y mucho más integrales esas explicaciones sobre pues, los temas o los fenómenos que estemos investigando. Sí, de acuerdo. Sí, no hay nada como
tener el acceso a algo que es un índice, ¿no? Un indicio de algún vestigio. Y creo que eso de todas maneras las personas a veces como no sé, tener una epístola, ¿no? El comentario de alguien sobre un hecho político en el siglo XIX, ¿no? Y la lectura que uno puede hacer de eso, ¿cierto? Y obviamente siempre va a estar en cuestión la verdad. No es que uno va a encontrar la verdad absoluta, pero siempre va a estar en cuestión a partir de las versiones eso. Eso me parece importantísimo. Pero siguiendo en la línea de tu trabajo, háblanos por favor del logo y el eslogan de esta publicación. Bueno, eso es muy interesante porque desde la materialidad, esto es un elemento que ellos trabajaron mucho. O sea, se crea la agencia crea su producto que es el boletín, pero el boletín también sigue unos elementos gráficos, ¿no? Unos elementos de diagramación que perduran durante su trayectoria, y eso lo hace pues una publicación en todo el sentido de la palabra. Dentro de eso pues ellos crean su logo y su eslogan. El nombre de hecho está derivado de una entrevista que le hicieron a Jaime Bateman y que se tituló, de eso se derivó un libro pues que no es tan fácil de conseguir, pero pues existe, que tenía ese título, Oiga Hermano. Entonces de ahí se toma pues el título para la agencia, para el boletín. Se crea un logo. El logo es el nombre, pero en una fuente manuscrita. Y el eslogan es jalémosle a la libertad informativa. Entonces obviamente está presente ese lenguaje muy cercano a la gente. No pierde como esa esencia de ese lenguaje sencillo y cercano. Y ese encabezado es un elemento que va a perdurar dentro de la publicación en pues su corta pero muy nutrida trayectoria. Corta y nutrida trayectoria, pero leyendo tu trabajo encontré, tú encuentras 166 boletines, ¿no? Logras rastrear. Sí, dentro de la revisión que hago de las publicaciones que tiene Gustavo en su blog, digamos que son la mayor cantidad, pero hago un rastreo adicional de dónde se puede encontrar como más, pues sí, se pueden encontrar más números. Encuentro que están presentes dentro de un archivo digital que tiene el Centro de Memoria Histórica, y digamos dentro de la publicación del blog hay como alrededor de 140 ediciones, y ya dentro del repositorio digital del Centro de Memoria encuentro como 20 más. Entonces en total del rastreo alcanzo a inventariar 166 ediciones en total. Bien, y me queda sonando, ¿no? Lo que el eslogan, ¿no? Jalémosle a la libertad informativa, hagamos democracia, ¿no? Hagamos democracia, esa parte se me olvidó, pero sí, digamos, y es... Sí, básicamente que creo que sintetiza muy bien esa perspectiva y esa idea que tenían con esa creación de tanto de la agencia de noticias como del boletín. Sí, podemos pensar que esto no terminó, o sea, fue creado como un boletín para periodistas, ¿cierto? Pero que le llegó a más gente, ¿no? Y a otro tipo de personas. Sí, esto, digamos que obviamente por el momento este boletín está, y eso es, digamos, un grado de complejidad que se añade, y es que estaba pensado pues para imprimirse, ¿no? Entonces esto se imprimía, se distribuyó entre periodistas. Ok. Pero pues al estar impreso seguramente pudo tener un alcance mayor pues dentro del público objetivo al que le apuntaba. Sí, y me llama la atención además, tú en el trabajo nos muestras que tenía secciones como ¿sabía usted?, La mentira del día o breves, ¿sí? Que digamos que también vuelvo al tema del lenguaje, ¿no? Porque me parece que hay que destacar eso. Sí, digamos que esta creación obviamente pues por las circunstancias tenía una perspectiva clara, pero también jugó con elementos y hizo como algunas, buscaron como integrar elementos dentro del blog. Entonces exploraron las posibilidades de hacer secciones, unas con más relevancia y con más tiempo que otras, pero sí, por ejemplo, creo que en Sabía Usted, si mal no recuerdo, abordaban como datos históricos. Entonces, por ejemplo, reminiscencia, que para ellos siempre fue súper clave, esas reminiscencias a Bolívar o a hechos específicos. Entonces, eso. Y por ejemplo, el de La mentira del día, obviamente tenía esa idea contrainformativa. Entonces, siempre era para mostrar una perspectiva distinta a alguna noticia, alguna información que se diera en medios tradicionales, y dar como esa perspectiva propia sobre eso que se hubiera publicado.
Ok, y otra cuestión que a mí, pues hablando del boletín, es la de la autoría, ¿no? Porque no hay, digamos, una autoría directa, sino veo que se trabaja a través de seudónimos, ¿no? Sí, obviamente por los temas de seguridad, porque pues... Sí, claro. Sabíamos que eran militantes del M-19, claramente, pero... Exacto. Pero, digamos, la conformación del M-19 fue bastante heterogénea, ¿no? Venía gente de muchos sectores, de muchos, muchos sectores distintos. Y dentro del equipo de trabajo de Oiga Hermano estuvieron involucrados pues varios periodistas profesionales. Periodistas que en su momento, algunos todavía estaban trabajando en medios. Entonces, pues obviamente... que eran simpatizantes del M-19. Ajá. Entonces, obviamente no digamos, su relación no podía no se podía hacerse evidente. Entonces, la estrategia que utilizaron fue el tema de los seudónimos y el tema de los corresponsales, ¿no? Sí. Ellos tenían corresponsales y así era como firmaban las notas. Las notas obviamente no son muy extensas, ¿no? Son notas muy breves, muy concretas, muy de verdad pensadas en lo informativo. Entonces generalmente venían firmadas por los seudónimos de los corresponsales, unos digamos más activos que otros, ¿no? Ahí digamos en mi trabajo hay como una lista de sí, esos... acá la podemos mencionar, dices tú: Liliana, Vladimir, Stephanie, Daniela, Hernán, Hernando, Paco, Valeria, Lucía, Víctor y Tomás, pero fueron Isabel y Tico, ese seudónimo, los de mayor presencia y colaboración, ¿no? Sí, son los que, digamos, dentro de esa descripción que trato de hacer lo más detallada posible de ese contenido, este fue un factor que me pareció interesante de ver, y es pues quién firma las noticias, y dentro de ese recorrido de los corresponsales pues son Isabel y Tico los que en la trayectoria del boletín digamos que más participación tuvieron. Uy, si pilla, píllelo. Uy, si pilla, píllelo. Si pilla, pilla. Si pilla, pilla. Si pilla, pilla. Si pilla, pilla. Si pilla. Uy, píllelo. Uy, si se lo pilló. Píllelo. Si pilla. Uy, si pilla. Si pilla, perrito. Si pilla. Bien, ¿qué importancia tuvo en su momento el despliegue de este boletín, digamos, en términos del accionar comunicativo del M-19 en esos años del 85, 86, 87? Pues está muy relacionado a la coyuntura de la vigencia de los acuerdos de cese al fuego, ¿no? Estos acuerdos estuvieron, digamos, inmersos en mucho conflicto, tuvieron demasiados obstáculos, ¿no? Desde su firma, ¿no? Pero te voy a proponer algo acá en esta conversación, y es: contémosle a las personas, démosles un contexto de ese hecho histórico. Entonces, si quieres, vamos conversando y no sé, yo empezaría por decir que hay que ubicar que en Colombia llegó un presidente a la presidencia en 1982 del Partido Conservador, Belisario Betancur, con una promesa de paz, después de un gobierno bastante violento, con un estatuto de seguridad que era el de Turbay Ayala, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ese proceso de paz? Cuéntanos un poco. En efecto, llega Belisario Betancur a la presidencia, y una, digamos, de las banderas que enarbola para llegar allá es el tema de buscar esos caminos de diálogo y de paz con las guerrillas. Estuvo obviamente en conversaciones con el M-19, pero también estuvieron involucrados pues las FARC y el EPL. Entonces, después de conversaciones que se empezaron dando en el exterior, en España, en México, se llega a un momento en el que se decide pues dar como el paso hacia la firma de unos acuerdos de cese al fuego, ¿no? Para promover diálogos de paz que pues desencadenaran ya procesos de desmovilización. Obviamente estos acercamientos pues fueron muy accidentados en la medida de que era una propuesta desde el presidente, pero pues sectores muy fuertes de la sociedad como el sector militar o los gremios, los empresarios, no estaban como en el mismo camino, no estaban en la misma página. Entonces desde su firma y hasta su terminación pues fueron conversaciones y negociaciones como muy accidentadas. Sí. Finalmente, bueno, estos acercamientos desembocan en esa firma de los acuerdos en agosto del 84, que se firman pues en Corinto, Cauca, en el Obo, Huila, y también se firma en Medellín con el EPL. Los de Corinto y los de Obo son específicamente con el M-19, y los del EPL pues se firman en Medellín. Digamos, esa firma
hay algunas, desde lo audiovisual, hay algunas referencias, y es que, por ejemplo, cuando Carlos Pizarro va a la firma de esos acuerdos, sufre un atentado, ¿no? Sí, llega sí, con su... cierto. Creo que es una imagen llega que... ensangrentado, ¿no? Sí, con su brazo lastimado. Bueno, digamos que esa es una imagen desde lo audiovisual que tenemos quizá un poco más presente. Y luego se firman estos acuerdos, pues lo que les digo, con la perspectiva de seguir dialogando para buscar esa firma al final de desmovilizaciones. Pero estos acuerdos, como tenían estos sectores como en contraposición, pues fue muy difícil de mantener, y de hecho estuvieron marcados con una serie de incumplimientos, se supone, pues desde la parte del gobierno. Más que hay una parte dentro del boletín que es un tema de entrevistas, entonces pero antes de llegar allá, no te me adelantes, pero sí, ese es un tema muy importante, y en esta parte del podcast les cuento yo que el valor también de la investigación de Lina es que a partir de los contenidos del boletín, por la información que hay consignada desde fuentes como los mismos dirigentes del M-19, por ejemplo Antonio Navarro Wolf, Fayad, pues se puede constatar pues las versiones alrededor pues de ese incumplimiento, ¿no? Uh-huh. Y de cómo, y complementando un poco lo que señala Lina en el contexto histórico, pues hay una traición, se traiciona ese cese al fuego. Se supone que se detenían la guerra, digamos, entre los ataques y contraataques de cada uno de los bandos para empezar a operar unos acuerdos, ¿sí? Porque se supone que la propuesta del M-19 es: queremos hacer la paz, pero queremos negociar unos cambios en términos del funcionamiento del gobierno, de algunas instituciones, y pues hacen unos campamentos, ¿no? Hacen unos campamentos de paz, sí. Que eso pues tú lo mencionas más adelante, y tú mencionas como esa imagen, ¿no? Yo les recomendaría, y eso también tú lo rescatas en tu texto, una novela, ¿no? De Laura Restrepo, Historia de un entusiasmo se llama ahora, pero en el inicio cuando la sacó, Historia de una traición, y además que Laura Restrepo cumple una función, ¿no? En términos de la historia. Sí, ella estuvo obviamente involucrada dentro de este ella equipo hizo parte de la comisión, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces también hablando de las distintas perspectivas, ¿no? Es una perspectiva que pues tenemos disponible para ver esa otra mirada desde ese equipo de negociador de este momento. Sí, claro. Y pues lo que no se cuenta a veces en la historia, o no está muy presente, es precisamente como, y Lina lo señala, y es como que finalmente Belisario Betancur hace la paz con el M-19, llega a unos acuerdos a través de su negociador en su momento, Bernardo Ramírez, que era su ministro del Interior, después lo va a cambiar, bueno, todo el cuento, pero que el ejército no está dispuesto a bajar los brazos. El ejército venía también con unos dolores, ¿sí? El robo de las armas, uh-huh. Por ejemplo, bueno, otros golpes exitosos que seguramente, bueno, lo de la espada también, todo el simbolismo que había alrededor, digamos que hay cosas ahí, ¿no? Que uno a medida que va leyendo y va descubriendo, juegan ahí, pero sobre todo es que hay una paz que finalmente, y después me parece a mí desde mi punto de vista, yo no sé qué opinarás tú, pero con lo de la toma y la retoma del Palacio de Justicia sí que hay un mensaje contundente, y se sabe quién gobierna o cómo se gobierna este país en ese momento de la historia frente a algo muy particular, ¿no? Sí, tal cual. Digamos que para ese momento, y creo que lo expresa muy bien Antonio Navarro en una de las entrevistas, dice que, o sea, él hace como una separación entre lo que es el gobierno, o sea, el Estado, pero que el Estado no está realmente compacto, sino que por una parte está el tema político y por otra parte está el tema militar. Entonces, desde lo político se estaban llevando a cabo estas iniciativas, estos acercamientos de paz, pero la facción, digamos, militar obviamente no iba por el mismo camino. Entonces fue uno de los elementos que dificultó mucho este proceso. Este proceso es muy interesante y no se ha profundizado. Se tiene en cuenta y se dice, listo, se firmaron unos acuerdos de cese al fuego, pero no se ha revisado con la profundidad, o no lo conocemos tan profundamente, y es muy interesante ver que sí, hubo unos acercamientos, hubo un proceso, y cómo ese proceso cómo existió ese proceso de deterioro, ¿no? Pues por los sectores que no estaban de acuerdo y que no llevaban como la misma senda hacia el diálogo, sino que hicieron como todo lo posible porque esos acuerdos al final se rompieran. Y lo que tú dices, o sea, en la memoria
día uno puede tener presente que la toma y retoma del Palacio de Justicia fue como ese punto final de esos acuerdos. Realmente no, realmente estos acuerdos se rompieron hacia junio del 85. Ya la toma y la retoma del Palacio pues fue un acontecimiento posterior. Pero si uno lo revisa, o sea, digamos que no sé hasta qué punto el inconsciente colectivo puede tener presente que es que fue con esa toma y retoma que se rompen los acuerdos y realmente pues... No se rompen, pero algo que sí pasa es que los que se toman el palacio quieren hacerle un juicio político a Belisario de Betancur. Claro, y se desemboca por el incumplimiento de las promesas de paz, de los acuerdos, porque realmente si uno ve los hechos, pues el ejército nunca paró. No. De hecho, Laura Restrepo en su novela y avisándole a Belisario de Betancur que iba a novelar esto, ¿cierto? Le avisa, ¿no? Porque ella estuvo presente además en el ataque a Yarumales, en el Cauca. Ella estuvo bombardeada, una acción del ejército pues durísima contra el M-19, donde estaba Carlos Pizarro. El objetivo era matar. De hecho, después de esto, en la historia se cuenta pues que matan a Luis Marino Espina, a Toledo Plata, a Navarro Golf le hacen un atentado en Cali con una granada, al parecer un integrante del ejército. Bueno, hay una serie de hechos. En todo caso, los que sobreviven son muy pocos. Pues el último comandante que quedó vivo así como que asumió ese liderazgo, pues fue Carlos Pizarro Gómez, ¿no? Sí, es que justamente este es un periodo, además del tema de las conversaciones, es un periodo de muchas pérdidas para el M, ¿no? Entonces, tal como lo mencionas, en ese periodo, en esos 2 años, sí, pues bueno, ya habían sufrido obviamente la pérdida pues profunda de Bateman, ¿no? Bateman en un avión. Exacto, y después ya para estos años entonces es asesinado Iván Marino Espina, luego es asesinado Álvaro Fallat, Carlos Toledo Plata ya estaba desmovilizado, él hacía parte de este equipo negociador y es asesinado también. Entonces digamos que también es, además del tema de los acuerdos, es una coyuntura muy muy importante dentro de la historia del M porque es el periodo en el que más pérdida sufre y pues esto obviamente queda... muy claro en el tema de la acción de la toma y la retoma, donde termina perdiendo otros de sus elementos mucho más importantes, pues con mucha importancia, mucho peso dentro de la organización. Entonces también es un periodo interesante revisar desde esa crisis, ¿no? que enfrenta también esta organización. Sí, de acuerdo. Y creo que un poco también para darle información a nuestros oyentes y que se interesen y descubran más sobre ese contexto particular, esa época, pues es que había otra coyuntura, por otro lado, de violencia terrible. En 1984 se va a fundar el Partido Unión Patriótica en un acuerdo de paz con las FARC y eso también va a ser un derramamiento de sangre. O sea, lo que uno puede leer, o yo personalmente leería en ese momento de la historia, es como la falta de disposición para hacer la paz realmente, ¿no? O sea, como que toda negociación depende de la voluntad de dos partes, pero a veces como que en la historia se puede mostrar a través de los muertos, a través de los dramas, de las desapariciones, como que pues voluntad. Pues tú mencionabas el caso de Toledo Plata, que ya estaba desmovilizado y termina siendo asesinado. Recuerdo un caso de un profesor de antropología de la Universidad Nacional que lo desaparece nunca. Sí, entonces como que esa lectura también es posible. Eso, en ese periodo, por ejemplo, también es muy importante lo que se publica en el boletín, y es que pues además de los hechos de incumplimiento específicos que tienen que ver con las negociaciones, el boletín nace en Cali, entonces hay un periodo en el que reportan muchas de las cosas que pasan en Cali, y dentro de las cosas que reportan están, por ejemplo, el surgimiento de elementos del paramilitarismo, ¿no? Hay, de hecho, los mencionan con nombres propios, pues como pequeños grupos, pero ya hay como esas menciones de que nacen esos grupos al margen de la ley, pero pues como identificados con ese tema del paramilitarismo, imagínate en el 84, ¿no? Sí. Entonces, el tema de las desapariciones, no solo de integrantes del M-19 dentro de estos acuerdos, sino, por ejemplo, los hostigamientos a periodistas, hostigamientos a las familias de los integrantes del M-19. Recuerdo mucho una nota que decía en la que denunciaban que a las hijas de Carlos Pizarro las habían sacado de sus colegios. Bueno, entonces como esos elementos que están como alrededor también de esas negociaciones y esas denuncias de fenómenos que con el tiempo cobraron mucho más fuerza, ¿no? Este tema del paramilitarismo
paramilitarismo obviamente pues cobró toda la fuerza del mundo, pero cómo desde esos momentos hay una génesis y eso se denuncia, ¿no? O sea, no es algo que surge de un día para otro, sino que ese tipo de reportes que quizá uno cuando vaya a rastrear, no sé, la historia del paramilitarismo, pues bueno, dónde surge, cómo surge, pero mira cómo una fuente de este estilo te puede dar información, ¿no?, del surgimiento de un fenómeno en un momento y en un lugar específico, y te puede dar muchas luces de cómo comienza a operar este tipo de elementos. Tu investigación, por ejemplo, uno olvida ese tipo de cosas, pero hay que recobrarlas, y es los campos, digamos, los campamentos de paz de esta guerrilla y los hostigamientos que tú señalas en tu comentario reciente, pues uno descubre que en esa época no fue como en la época de las FARC en el 2016 que hicieron unos ETCR, ¿cierto?, donde iban a estar los desmovilizados, ¿sí?, sino que acá se establecieron, ¿sí?, unos campamentos especiales, por ejemplo en Ciudad Bolívar, por ejemplo en Zipaquirá, en Corinto, en Caloto, pero que el gobierno y parte del ejército no querían que estuvieran ahí, porque ahí realmente estaban haciendo un trabajo también político, cívico, estaban armados, que eso es el problema eterno en todas las negociaciones de paz. Entonces se creía que la negociación con Belisario era que dejaran las armas y participaran en política, pero pues la cosa no fue así de fácil. Entonces eso también lo descubre uno a través de este boletín, con mucha más información precisamente de esos hostigamientos en estos sectores, ¿no? Porque fue popular, Siloé. Sí. En Cali, por ejemplo. Digamos que los campamentos de paz es algo que de lo que no hay mucha información, y es una estrategia interesante. Para este momento, digamos que había como dos partes de la militancia, ¿no? Entonces una que estaba pues en Cauca, en Corinto, y otra que es el accionar urbano, ¿no? Entonces el accionar urbano estuvo muy enfocado a la creación de estos campamentos de paz en sectores pues marginales de las ciudades, sobre todo en Cali, en Bogotá, lo que tú dices, en Zipaquirá, con mucha acción cívica. Entonces había mucha... Hasta misas vi. Sí, había, por ejemplo, descubrir personajes también es muy interesante. Entonces hay un personaje, un sacerdote, que ahorita se me olvida el nombre, pero que está muy cercano al tema de la teología de la liberación. Y que estuvo muy involucrado en los campamentos de paz, que también, digamos, sufrió hostigamientos, pero los campamentos de paz sí fueron un mecanismo interesante desde la organización y la acción urbana, porque, por ejemplo, se registraban que se hacían jornadas de educación, entonces como les estaba enseñando a la gente a leer, a escribir, también hacían jornadas en temas de salud. Obviamente, pues está todo el componente de la organización, pero desde lo cívico hubo mucha acción. Y esa estrategia fue muy interesante. Tuvo también muchos enemigos, lo que tú dices, porque se les acusaba de que lo que estaban haciendo era como reclutar personas de las comunidades. Obviamente, digamos que es innegable la cercanía de las comunidades con esta guerrilla, o sea, hubo siempre una simpatía que pues se manifestaba también a través de la participación de la gente en estos campamentos de paz, pero que también fueron espacios en los que las comunidades pues podían, digamos, denunciar como cosas que necesitaban, entonces temas de vías, temas de salubridad, de eso. Entonces fueron un tema muy interesante. Pues todavía está como todavía no se ha desarrollado mucho, no se ha investigado mucho al respecto, pero sí fue una estrategia muy interesante que tuvo una persecución muy fuerte, que incluso gente que estuvo vinculada a esos campamentos pues de las comunidades fueron detenidos, fueron torturados. O sea, es un elemento que valdría mucho la pena revisar, porque sí es una estrategia que fue muy, muy importante. Sí, recuerdo también que la propuesta del gobierno en su momento era que ellos se fueran como Palbichada del Amazonas, el Guaviare, pero que no estuvieran en las ciudades ni en los municipios. Ese fue, digamos, que un vacío, y eso también lo denunció en su momento Antonio Navarro, sí. Porque dentro de lo que se firmó no quedó estipulado dónde se iba a concentrar la militancia. Entonces ellos tenían una presencia muy fuerte en el Cauca, y lo que decía Navarro es que ellos entendían como se firmaba, entonces se quedaban donde estaban, ¿no? Eso, sí. Obviamente sin adelantar acciones militares, sino simplemente como quedaban concentrados donde estaban. El gobierno lo que decía era que pues no se podían quedar donde estaban, sino que tenían que buscar un espacio, lo que tú decías, en el Bichada, hacia el sur del país. Bueno, eso fue un punto en el que nunca se pusieron de acuerdo. Al final pues el M19 decía, pues no podemos movilizar toda la gente hacia allá porque pues estamos en el Cauca. Entonces bueno, por el tema de las negociaciones y eso, finalmente no sé hasta qué punto se
acordó, pero pues se quedó el M ocupando el espacio que tenía dentro del Cauca. Pero pues después ya vienen, ¿no?, los hostigamientos militares, el tema de Yarumales, bueno. Pero sí, ese punto, por ejemplo, fue un vacío que quedó y que fue uno de los primeros elementos de conflicto, ¿no?, de los primeros tropiezos de dónde se concentra la gente y cómo se maneja ese tema de la militancia y qué espacio ocupa. Todo eso que hemos hablado creo que está muy bien explicado en función del boletín, porque tú haces un seguimiento y descubres como 3 líneas, ¿cierto?, principales de información que sustenta un poco y da cuenta de esa parte de la historia de estos procesos de paz, de esa parte de la versión de la historia de los líderes, Navarro Goldfriend, todos los que estaban ahí y que están en ese boletín, ¿no? ¿Cuáles fueron esas 3 líneas para que las tengamos en cuenta? Digamos que aparte de revisar el boletín y pues todo su contenido, hubo una propuesta de como los elementos investigativos que posibilitaba el contenido del boletín. Entonces, una de estas propuestas es todo este seguimiento a los acuerdos de cese al fuego, y dentro de ese tema, ese gran tema, hay 3 elementos, como tú lo mencionas, que se pueden revisar. Entonces, uno es las denuncias de parte del M19 y por ejemplo, del EPL también, de los incumplimientos que se registran por parte del Estado, del gobierno a esos acuerdos. Otro es la postura del M19 pues respecto a ese deterioro de esos acuerdos que se va dando en su trayectoria. Y el otro, pues, con el que ya mencionábamos, el tema de los campamentos de la paz, que pues fue una estrategia muy importante, pero de lo que no se conoce como mucho. Sí, a propósito de la novela que recomendamos, porque es buena novela, de Laura Restrepo, creo que esto es de ahí, ¿no? Sí. Abro comillas, Laura Restrepo en su novela, ella que es uno de los personajes, digamos, dentro de la novela, dice: como cualquier otra organización en tregua, el M19 podía tener sedes urbanas y hacer en ellas proselitismo político, y argumentaba que los campamentos eran sus sedes urbanas y que allí practicaban sin armas y sin uniformes, conforme a los acuerdos, su estilo propio de proselitismo político, ¿no? Ajá. Sí, entonces hay otra evidencia de que no hubo claridad nunca, ni voluntad tampoco por conciliar, por negociar, porque eso es un poco lo que yo veo en tu investigación, ¿no? Como que encuentras también testimonios de que se le reclama al gobierno y que hay una voluntad de venga, hablemos, conversemos, están atacando allá, pero nosotros queremos seguir, estamos firmes con la paz, que era pues la premisa grande de Carlos Pizarro después, como firmes ahí, pero realmente nada de eso ocurrió, ¿no? Sí, es eso, es tener esa perspectiva en la que, digamos, el periodo de deterioro y la posterior ruptura de estos acuerdos, pues obviamente no fue de un día para otro, ¿no? O sea, no se dio por azar. Sino que hubo muchos elementos que se fueron sumando, ¿no? Pues dentro de la vigencia de estos acuerdos, y cómo este boletín nos da la posibilidad de acceder a esa perspectiva y a esa postura que tenía el M y pues lo que te digo, otras organizaciones como el EPL respecto a cómo se estaba dando y cómo se iban deteriorando estos acuerdos, pues para llegar finalmente a su ruptura. Pero es eso, es tener ese elemento de contraste, ¿no? Porque pues también podríamos, y es un ejercicio súper válido y de hecho muy, muy, muy valioso, el hacer un registro de cómo se habla de estos acuerdos, por ejemplo, en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, hacer un contraste en lo bueno que se dijo, sí, en el tiempo, que se dijo en el espectador. Sería muy interesante para una lectura histórica en perspectiva, claramente. En los noticieros, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad de tener noticieros, entonces, ¿qué se decía al respecto? Y cómo eso que se decía podemos contrastarlo con esta versión, que lo que decimos, o sea, nunca, no estamos hablando de verdades, no estamos hablando es que este o este tiene la verdad o decía la verdad, no, sino que nos da la posibilidad de contrastar y con estos contrastes construir esa explicación mucho más integral y tener también, pues obviamente una postura propia e informada respecto sobre todo eso, informada. Sí, porque creo que ese es más el sentido, ¿no? Es por poder tener las herramientas para pues construir esas explicaciones y tener ese criterio pues muy informado al respecto. Lina, leyendo tu investigación, y creo que también eso es importante precisamente en esa lectura, tú dices que, veo que encontraste una excepción en la edición del boletín, digamos que en términos del lenguaje, ¿no? Siempre fue muy periodístico, pero hubo un periodo particularmente donde esto no ocurrió.
Sí, cuando uno hace la revisión de estas ediciones ve que tiene un estilo muy marcado, tiene pues como su desarrollo siempre bajo esa premisa del lenguaje periodístico. Este periodo de excepción fue justamente el que tiene que ver con el periodo de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. En el boletín se publica como este memorial, ¿no? de los puntos que llevaban los integrantes del M19 que se tomaron el Palacio de Justicia. Lo que tú mencionabas, el tema del juicio político a Belisario por el tema de los incumplimientos de estos acuerdos, que es algo que quizá no se menciona mucho, y ese memorial pues se publica en Oiga Hermano, está ahí disponible. Y luego de eso pues obviamente la operación no salió en nada que ver con lo que ellos habían planeado, todo pues obviamente derivó en esta tragedia que todos conocemos, y en ese periodo entonces el reportaje se salió mucho de este lenguaje periodístico, o sea, se salió de esta idea del informativo y entró mucho en el terreno de lo reivindicativo, ¿no? Okay. Entonces se habla desde ese momento de esa retoma sangrienta, de cómo esa respuesta del ejército pues obviamente entra con una violencia pues como salida de todos los márgenes. Entonces el lenguaje que se utiliza para esos días, o sea, serían 2, 3 máximos 4 ediciones de este boletín, en el que ya lo que se trabaja es como esa denuncia de esa retoma sangrienta y como un llamado, ¿no? a la reflexión. Bueno, digamos que es el único periodo que el lenguaje cambia, y digamos que es muy interesante ver porque es muy contrastante, ¿no? O sea, cuando tú vienes de revisar todo el acervo, llegas a ese periodo y ves que se nota que obviamente eso no lo escribió como ¿Casi llegaba el panfleto o no alcanzaba el panfleto? ¿Tú qué lo leíste? Rayaba un poquito, claro, porque yo creo que obviamente al ser como su medio de comunicación, pues buscaba hacer pues las denuncias que querían hacer, pero pues también como reivindicar la acción, dejando muy en claro, por ejemplo, que nunca se pensó desde un tema violento, sino pues desde buscar ese juicio, nuevamente como esos golpes de opinión, ¿no? Pero no desde lo violento. Entonces creo que quizá raya un poco en el panfleto y en ser muy enfático en cuál era el sentido de la opción originalmente. Entonces sí es súper contrastante el lenguaje y la intención con la que se publican esos boletines en esos días. Y se nota también como la urgencia informativa, ¿no? O sea, obviamente nos salimos del lenguaje, pero lo que importaba era decir lo que necesitaban decir. Claro, sí. Y pues no. Y en una coyuntura tremenda. Sí, total, porque era fue muy desde la urgencia informativa que tenían para ese momento. Para ir terminando, Lina, 2 cuestiones, pero la primera es, entonces podríamos decir, digamos, una conclusión, es que ¿es una fuente documental relevante sobre la historia del M19 este boletín? ¿Nos sirve como para tener ese acceso? Sí, totalmente. O sea, digamos que el sentido de todo este trabajo fue eso, como evidenciar, okay, ¿no? Bien. Ese valor que tiene como fuente documental, promover como su consulta, pues además de dar a conocer de que existe y qué contenido puede encontrar. Que existe, ¿no? Porque o sea, cuando descubrí tu trabajo, bueno, cuando empecé a hablar contigo y yo, porque de verdad uno no se fija en eso, ¿no? No está pendiente. Y eso que, digamos, yo soy una persona preocupada por la historia, este podcast es de historia, pero de pronto las personas que no están interesadas o no tienen el tiempo para pensar en esto, pues creo que también, ¿no? O sea, como saber en algún momento investigando sobre esto, que hay un boletín que nos da cuenta de unas versiones, de unos hechos, que es una fuente para contrastar, ¿no? Exacto, y es dar como un ejemplo de que esta producción existe, o sea, el boletín existe, darlo a conocer. ¿Se puede acceder al boletín? Se puede acceder, digamos que en mi trabajo de grado lo que hago es pues como la descripción, y dentro de esas fichas de descripción de una a una de cada una de estas ediciones proporciono como el link para que la gente pueda consultarlo en el blog de Gustavo, Oiga Hermano o Hermana, que ahí está solo disponible para consulta, y en su momento está pues también incorporé el link que estaba vinculado al repositorio digital del Centro de Memoria,
que ahí sí estaba pues disponible para... ¿Es el Centro Nacional de Memoria Histórica? Centro Nacional de Memoria. Ok, ajá. Ahí está, lo encuentran en la web. Sí, entonces dentro de mi trabajo de grado están los links para que se pueda acceder y pues eso, hacer como una consulta propia de este material. Y es eso, es un ejemplo, ¿no? de toda esa producción, porque obviamente toda esa producción del M19 es muy amplia, muy rica en material. Pero pues obviamente es importante empezar a explorar esos caminos y a darlos a conocer. Pero no solo, digamos ya en términos generales, no es solo conocer este boletín, no solo conocer la producción del M, sino también dar a entender que existe esa producción documental, que hay esas nuevas fuentes que nos pueden dar esas perspectivas y nos ayudan a hacer esos contrastes. Entonces es eso, es como también sembrar la inquietud respecto a la existencia de esos otros archivos, que en este caso estamos hablando de movimientos insurgentes, de guerrillas, pero pues que pueden existir en otras dimensiones, en otras organizaciones, y son esos otros archivos que existen y que es muy valioso tenerlos en cuenta, saber que existen y que podemos aprovecharlos y pues tener como esas iniciativas para poderlas aprovechar. Lina, una última pregunta, y es que leyendo tu trabajo, también uno, pues para entender ese contexto, digamos, llamémoslo geopolítico o más amplio, si se quiere, veo que existieron otras experiencias alrededor de este tipo de fenómenos, digamos, de publicaciones, por ejemplo, en América Latina, en el mundo. Sí, es que justamente esa idea de esa producción insurgente, pues eso, digamos que lo que te decía en algún momento, Sí. Estas organizaciones sí o sí tienen una producción documental. Entonces, estas iniciativas investigativas existen. En el rastreo que hice para el estado del arte de este tipo de temas, encontré iniciativas con guerrillas de El Salvador, y en Cuba también hay iniciativas investigativas al respecto, en el que se revisan esas publicaciones que organizaciones insurgentes hicieron. Y se analiza y se revisa qué fue lo que publicaron, cómo lo publicaron. Entonces no es obviamente un camino súper explorado, hasta ahora está comenzando, pero es un camino muy interesante a revisar, porque es eso, es encontrar nuevas perspectivas sobre fenómenos que no son no únicamente de Colombia, sino que pues en América Latina se pueden revisar y que de hecho pueden, ya mirándolo de forma global, puede uno como enlazar experiencias y cómo revisar, ¿no? Cómo se dio esa comunicación en otras guerrillas, en otros momentos, en otras partes de América Latina. Entonces no es muy numerosa la producción al respecto, pero existe y seguramente con el pasar del tiempo pues se irá incrementando, que sería muy interesante. Lina, para irnos ya, no te molesto más en esta conversación, gracias por venir a este Cipilla. Un mensaje, digamos, a los que escuchan este podcast, ¿por qué es interesante indagar, por ejemplo, sobre las guerrillas en Colombia? Bueno, digamos que más allá del tema del conflicto armado, digamos que obviamente quizá a veces la gente se satura, ¿no? Un poco de estos temas y dicen como otra vez lo mismo, ¿no? Entonces justamente para no hablar siempre de lo mismo desde las mismas perspectivas, abrir estos caminos de otras fuentes, de otras perspectivas es interesante. Pues para nadie es un secreto que el tema del conflicto armado y las guerrillas es algo que está inmerso en nuestra historia, no que nos defina, porque hay muchas cosas más para revisar, hay muchos temas, cada día hay iniciativas investigativas que amplían los horizontes y que nos muestran muchos temas que es muy interesante revisar, pero pues obviamente los temas de las guerrillas y el conflicto pues siempre va a valer la pena revisarlo y nutrir esas explicaciones. Entonces es más, digamos, la invitación, lo que te decía ahorita, es a tener herramientas para tener más información cada vez y construir una explicación y un criterio propio sobre los hechos. Creo que es lo que más rescataría yo, ¿no? No es quedarse con una versión o con la otra. Bien, o de acuerdo. La explicación que ya existe, o sea, no dar por descontado porque ya alguien lo dijo o alguien lo escribió o alguien lo investigó, que es una versión última y terminada, sino que siempre va a haber elementos por descubrir, siempre va a haber elementos que nos ayuden a nutrir esas explicaciones y eso, a crear. Creo que siempre lo más importante va a ser crear un criterio propio. No, eso no quiere decir que solo historiadores o solo personas que se dediquen a investigación puedan crear un criterio, ¿no? Eso es
o algo que cualquier ciudadano puede y pues debería hacer, ¿no? Tener como la suficiente información disponible para, digamos, crear y hacerse una explicación y tener un criterio propio sobre los hechos y sobre nuestra historia. Lina, muchas gracias por venir a este Cipilla. Nada, pues esperamos verte por acá otra vez en otro programa. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo en este espacio. Listo. Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.